Gracias, José Luis. Bien, buenas tardes a todos. Me complace mucho que esta iniciativa que se fue pensando, soñando por algunos y que algunos también solicitaron de ustedes, de los misioneros, pues pueda hoy iniciar. Una iniciativa como José Luis pues nos ha introducido, que mira a que podamos entre todos en comunión misionera pues conocer un poco más de la realidad en la cual el Señor nos ha sembrado, porque al final es Dios, el Señor, quien nos ha llamado a la misión, allí donde Él cree que podemos pues florecer. Y eso supone conocer el terreno en el que la semilla, que somos nosotros, pues Dios ha plantado. Entonces, el objetivo de este curso, de este abreboca, de este primer módulo, como queremos llamarlo, es que podamos conocer un poco del devenir histórico de Venezuela, en el cual el Evangelio pues no solamente ha sido anunciado, sino que también ha ido configurando pues la cultura. Somos quienes somos también por el anuncio del Evangelio, por el crecimiento del reino de Dios entre nosotros. Me complace sobremanera también tener aquí a mi amigo Enrique Ali, profesor Enrique Ali, que tanto bien también ha hecho a la iglesia, a la cultura, y que sin duda tiene un bagaje de conocimiento y de experiencias que nos pueden iluminar muchísimo también en este tema de adentrarnos un poco en la historia de Venezuela y cómo ir descubriendo, no solo con Ali, sino a lo largo de todas estas sesiones, cómo, bueno, la cultura nuestra impregnada del Evangelio ha llegado a ser lo que somos. Tiene unos matices pues como muy peculiares que no podemos olvidar en el acto evangelizador. Así que bienvenidos a todos, estamos aquí para aprender juntos. Creo que se trata también un poco de mantener un espíritu participativo y sobre todo aprovechar a nuestros ponentes, que serán todos muy buenos, para poner sobre el tapete también nuestras preocupaciones misioneras, allí en los contextos pues, en los que estamos. Así que bueno, buen trabajo, bienvenidos y estamos juntos. Es el gusto de presentar al doctor Enrique Ali González Ordolgoski, quien es doctor en Ciencias Sociales, sociólogo, folclorólogo, filósofo, teólogo, locutor. Es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto de Teología para Religiosos, el ITER. Es co-creador y coordinador del sistema de líneas de investigación universitaria sobre sociología, cultura, historia, etnia, religión y territorio en América Latina Grande. Co-creador y coordinador general desde el año 91 de la ONG Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISPUV. De manera que, bueno, le damos la más cordial bienvenida al doctor Enrique Ali. Y le damos pues ya la utilización de la palabra para que él pueda hacer su presentación esta tarde. Está previsto pues que él tenga su exposición, después de la cual entonces podremos tener ese momento necesario de intercambio donde también aprovecharíamos para presentarle el resto de los compromisos de este curso. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, misioneros venidos a nuestro país para ayudarnos en momentos tan duros y difíciles de profunda crisis humanitaria producida por la miseria económica, social, de sistemática violación de los derechos humanos, especialmente al derecho a una vida digna. Bienvenidos por manifestar su voluntad de acompañarnos a la luz del Evangelio de un Cristo sufriente y amoroso. Espero que este curso de inserción de misioneros, de cuyo primer módulo, Introducción a la Realidad Venezolana, esta conferencia forma parte, pueda serles de utilidad. Agradecemos la invitación a participar en este curso que nos hizo el padre Ricardo Guillén a través del licenciado José Luis Andrade, ambos directivos del Centro de Formación Misionera. El título de nuestra conferencia es Brevísima Introducción a la Historia de Venezuela. Comencemos con una preocupación metodológica. Los estudios arqueológicos han demostrado que algunas zonas de nuestro territorio ya estaban ocupados por humanos desde hace al menos 150 siglos, es decir, 13.000 años antes de Cristo,
un total de 15.000 años hasta nuestro año 2022. El tiempo que tenemos para esta conferencia es de 1 hora, 60 minutos, lo que significaría hablar de cada 1000 años en 4 minutos. Es decir, andaríamos a una velocidad de 250 años por minuto. Es evidente que tal cosa es imposible, por lo cual debemos hacer una síntesis extrema. Por eso trataremos de fijar algunas ideas centrales que permitan acercarnos a nuestro objeto de atención, la historia de Venezuela. En tal dirección, hemos dividido nuestra intervención en 2 partes. Parte 1, indígenas, españoles, centralización del territorio y surgimiento de Venezuela. Parte 2, 63 premisas sobre la historia de Venezuela. Parte 1, indígenas, españoles, centralización del territorio y surgimiento de Venezuela. Sobre los indígenas precolombinos y prehispánicos. Llamaremos sociedades indígenas precolombinas a todas aquellas ya existentes desde 13.000 años antes de Cristo y sociedades indígenas prehispánicas aquellas existentes al momento del encuentro en el siglo XV, 1498. 1. Aunque ya existían sociedades indígenas desde hace 13.000 años antes de Cristo, los datos sobre las más antiguas son insuficientes para conformarse una idea más detallada de su modo de vida. La información sobre dichas sociedades aumenta a partir de 4.000 años antes de Cristo, el cual será el momento cuando surjan las principales sociedades matrices a lo largo del río Orinoco, llamadas sociedades barrancoides. Otro momento muy importante será en el siglo V después de Cristo, cuando irrumpan pueblos migrantes amazónicos que irán desplazando violentamente a las sociedades barrancoides. Pensamos que estos pueblos fueron los caribes. Para los siglos XIII y XV después de Cristo, se habrá conseguido la distribución de los indígenas en todo el territorio venezolano y coincidirá con el encuentro con los españoles, lo cual permitirá, con el uso de la escritura, aumentar significativamente la información sobre las sociedades prehispánicas. Esto podemos verlo en el gráfico 1, donde se señalan las áreas culturales prehispánicas según Miguel Acosta Sáenz. Veamos el gráfico 1. ¿Se observa el gráfico 1? Ok, entonces como aquí, deje un momentico para compartir pantalla porque... exacto. El gráfico 1, aquí lo tenemos, está conformado por 8 grandes áreas culturales indígenas, según Miguel Acosta Sáenz. La costa caribe, donde estarían fundamentalmente los subgrupos indígenas de los Caracas, Palenques y Cumanagotos en Oriente. La área 2, los arahuacos occidentales, formados por caquetíos pocos cultivadores y achaguas. Y los caribes occidentales, sería la 3, en el sur y oeste del lago de Maracaibo. El área 4 sería La Guajira,
con Zulia y Colombia. El área 5, área de los Girajaras y Ayamanes, en Lara y Falcón. El área 6, Caribe del sureste, Río Orinoco y afluentes. Y el área 7, recolectores, cazadores y pescadores en los llanos, Apure, Barinas, Cojedes y Guárico. Y el área 8 sería el área cultural de los Andes, Trujillo, Mérida y Táchira. Con este gráfico 1 sobre las áreas culturales, damos por cerrado el proceso previo al encuentro con los españoles en 1498. Pero antes, queremos realizar varias acotaciones. No se puede comprender la Venezuela actual sin un conocimiento de las sociedades precolombinas que le sirvan de marco referencial contextual. Pero igualmente no puede entenderse a la Venezuela actual producto de la mezcla entre indígenas, españoles, africanos blancos, los canarios, y africanos subsaharianos, sin un análisis de sus antecedentes históricos, por lo cual es necesario comprender los 3 procesos históricos siguientes. El proceso ocurrido en la península ibérica, al menos desde la llegada de los pueblos celtas hasta la unificación de las coronas de Castilla y Aragón. El proceso de descubrimiento y ocupación de las Islas Canarias por parte de Castilla. Tercero, el proceso de descomposición del Imperio egipcio y su influencia en el África subsahariana a partir de la expansión bantú. El encuentro entre indígenas y españoles y la construcción de pueblos y ciudades. Este encuentro entre indígenas y españoles se da entre 2 tipos de sociedad, las cuales, aunque tenían muchas diferencias entre sí, también tenían varias similitudes en cuanto a cierta parte de la estructura económica y de las costumbres sociales. Nos referiremos a una costumbre indígena muy diferente a las costumbres españolas. Los caribes, en alto grado, y otras etnias indígenas acostumbraban a comer carne humana, es decir, eran caníbales. Este canibalismo se expresaba de 3 maneras: como antropofagia sagrada en los ritos fúnebres, como antropofagia en contra de los enemigos y como antropofagia gastronómica por ser parte de la ingesta cotidiana de proteínas, por lo que solían capturar a miembros masculinos de otras tribus y engordarlos para luego consumirlos. Los indígenas, tanto caribes como arawak, convertían en esclavos a sus enemigos y los incorporaban en su práctica social con los nombres específicos de macos e itotos. Una esclavitud al igual que en la antigua Grecia y Roma, pero a menor escala por poseer menor desarrollo de las fuerzas productivas. Los caciques o jefes políticos principales mantenían la propiedad privada de sus cotos de caza y pesca y tenían casa privada
rodeada de muros de estaca defensivos donde no podían entrar los indígenas comunes. Tenían una guardia armada personal, los trasladaban en literas o hamacas para que no tocaran el piso y poseían el derecho de decretar la muerte de quien no cumpliera sus órdenes, como los jefes y reyes europeos. Los caciques, al igual que los señores feudales, tenían el privilegio de pasar la primera noche de bodas de las esposas de sus subalternos, el llamado derecho de pernocta del feudalismo. Como pudimos observar en el gráfico 1 sobre las diversas áreas culturales prehispánicas en Venezuela, no existen núcleos urbanos centralizadores en ninguna de las 8 áreas existentes para el momento. Por lo tanto, ninguna área estaba organizada de manera compacta bajo la égida de un jefe o rey, sino por el contrario, existían diversos puntos de centralidad paralelos sobre distintas parcelas territoriales de cada área. Lo ocurrido en el interior de cada área posee aún mayor validez si nos referimos a las relaciones entre las distintas áreas. No había ninguna unidad política entre dichas áreas, por lo tanto, era inexistente la unificación del territorio venezolano que hoy conocemos. Por lo que resultaría anacrónico pensar que estas áreas que muestran la diversidad indígena pudieran conformar una especie de proto-Venezuela a la manera como sí lo era el imperio inca al Perú posterior y el imperio azteca al México español. La organización política del territorio prehispánico de Venezuela carecía de una unidad superior. Estaba conformado por naciones étnicas, pero no por naciones-estado. Puede afirmarse con rigurosidad histórica que el actual territorio venezolano irá tomando la configuración de protoestado y luego de estado en el marco de la presencia, dominación, conquista y colonización española. La principal manifestación de la nueva organización política que España desarrollará en Venezuela será la construcción de pueblos y ciudades. Como ejemplo suficiente, mostraremos la creación de la ciudad de Caracas y de las 23 capitales actuales de los 23 estados de Venezuela, que son el principal entramado urbano que vertebra el país. Veamos la panorámica general que nos muestra el gráfico 2, que es un cuadro con los nombres de los estados, de su capital, del año de fundado y de la región a la cual pertenece. Aquí estamos tomando en cuenta los 23 estados de Venezuela con sus 23 capitales y Caracas como la capital del país. Este cuadro aquí, que engloba toda esa información, lo vamos a ir desglosando
para ver cuánto nos dice este cuadro. Lo importante es señalar de entrada que estamos hablando de la manera como está organizada el actual territorio venezolano. Y que por lo tanto ya se explora con el año de la fundación, desde cuándo se fue gestando esa conformación actual del entramado político centralizado y coordinado del Estado-Nación de Venezuela. Esa panorámica que nos ofrece el gráfico 2, desglosémosla. Por ejemplo, los nombres de las ciudades y de los estados, ¿cuánto nos dicen del mestizaje indo-hispánico? Recordemos el concepto de nombres mixtos, acuñado por el antropólogo Miguel Acosta Sáenz. Veamos el gráfico 3. Veamos el gráfico 3. Nombres de los 12 estados cuya capital tiene nombre indígena o criollo indígena. Por favor, el gráfico 3. Si no, vamos a... Ya está en pantalla, ya está en pantalla. Ah, ya está en pantalla, ok. Yo como estoy fuera de la pantalla no lo estoy viendo bien. Ok. Ahí observemos algo que es importantísimo. Fíjense que estamos hablando de 12 capitales. 12 capitales del país, incluyendo Caracas, que tienen, por ejemplo, Caracas tiene el llamado nombres mixtos. Un nombre español con indígena. Santiago de León, de Caracas, que es indígena. Apure, San Fernando, de Apure. Aragua sería San José de Maracay, igual que Santa Ana de Coro, Nueva Segovia de Barquisimeto, San Juan de Guanaguanare y San Pedro de la Guaira. Y hay otras capitales que simplemente tienen nombre indígena, como es Barinas, Tucupita, Los Teques, Cumaná y Maracay. Ya estos nombres están ubicados como capitales. Nos habla de la importancia del mestizaje indo-hispánico, porque se fueron fusionando. Y si nosotros vamos recordando, aunque después, por supuesto, esto quedará para un consumo más detenido cuando esté grabado, y lo vamos comparando con el gráfico 1, podremos ir viendo que algunas de esas 8 áreas culturales indígenas se manifiestan muy claramente en el nombre de las capitales, en la presencia indígena que sigue existiendo en el territorio venezolano, incluso hoy convertidos en etnónimos y en gentilicios del pueblo venezolano. Esto es importante cuando uno lo compara en otros países, en donde a veces los nombres primarios, antes de la llegada de otros conquistadores, han sido casi que borrados del mapa. Ahora vamos a irnos a un hilo temporal que al final se explicará. De estas ciudades que no existían en la época prehispánica y mucho menos en la precolombina, van a ser creadas a partir del siglo XVI. Y nosotros vamos a ir teniendo 2 grandes eras dentro de la historia de Venezuela para ir comparando cuándo se crearon. Porque del siglo XVI, XVII y XVIII, nuestra actual Venezuela pertenecía al Imperio Español. Y a partir en el 19 de 1822 hasta en la actualidad, nos convertimos en república independiente. Entonces veamos cómo, por ejemplo, en el siglo XVI, como aparece en el gráfico 4, hay 13 capitales que fueron creadas en el siglo XVI. Veamos entonces cómo más de la mitad de las 24 capitales de hoy ya fueron creadas en el siglo XVI. Eso nos habla, entre otras cosas, de la antigüedad de la implantación territorial surgida en Venezuela a través del encuentro entre españoles
e indígenas. Y tenemos, entre otras, capitales muy importantes. Tenemos la primera ciudad, que es Caracas. Tenemos la segunda ciudad, que es Maracaibo. Tenemos la cuarta ciudad en cuanto a población actual en Venezuela, como es Barquisimeto, y así puede contemplarse en ese gráfico 4. En el gráfico 5 tenemos 3 capitales fundadas en el siglo XVII. Barcelona, San Fernando de Apure y San José de Maracaibo. Si vemos el gráfico 6, tendremos 6 capitales fundadas en el siglo XVIII. Ciudad Bolívar, San Carlos, San Juan de los Morros, Los Teques, Maturín y San Felipe. Y en el gráfico 7, 2 estados, 2 capitales, una fundada en el siglo XIX, Tucupita, nombre indígena, y otra fundada en el siglo XX. Esto que desglosamos lo vamos a sintetizar en el cuadro 8, y entonces podemos observar que de las 24 capitales actuales de los estados venezolanos, 22 se hicieron durante la era española, es decir, cuando formábamos parte del Imperio Español, y solo 2 se hicieron en la época republicana. Este cuadro ya sirve para rápidamente identificar la importancia del proceso de creación, de centralización y de coordinación de un territorio que antes pertenecía a 8 áreas culturales indígenas y que le fue dando forma a partir de la impronta española durante los siglos XVI, XVII y XVIII a lo que hoy es básicamente el territorio fundamental venezolano. Por eso podemos concluir, si lo cotejamos, este gráfico 8 con el gráfico 1 de las áreas culturales indígenas, según Miguel Acosta Sáenz, podemos concluir que las 8 áreas culturales indígenas prehispánicas no tenían ningún grado de cohesión centralizada, ni por áreas ni interáreas. Es decir, cada área estaba conformada por un conjunto de pueblos indígenas, cada uno independiente del otro. Por lo tanto, el hoy llamado territorio de Venezuela carecía de la posibilidad de ser visto como un todo unificado, sea protoestado o estado. Por lo que es posible afirmar que esa unificación del territorio venezolano en una sola entidad, bien, porque ha tenido 3 formas, bien como provincia española o bien como provincia de Colombia a partir de 1819, o bien como República Independiente de Venezuela a partir de 1830, fue un producto exclusivo del encuentro indígena con España a partir de 1498. Por tal razón, solo es posible utilizar el concepto de nación-estado en el actual territorio de Venezuela como una ejecutoría y herencia del Imperio Español. Pasamos ahora a la parte 2. 63 premisas sobre la historia de Venezuela. A manera de síntesis, proponemos las siguientes 63 premisas sobre la historia de Venezuela. 1. Nuestra historia comienza en el año de 1498 con la llegada de Colón a Macuro en el hoy estado Sucre. Segundo, todo año de inicio de un proceso histórico
es comprensible plenamente solo si se toman en cuenta los hechos previos en su despliegue en el largo plazo. Para el caso de Venezuela, afirmamos que en 1498 convergen largos desenvolvimientos en el tiempo que van a tener como escenarios geohistóricos simultáneos a 3 continentes: América, Europa a través de España y África a través de 2 lugares: el África subsahariana y las Islas Canarias. 3. Esta convergencia de América, España, África subsahariana y la África insular, representada por las Canarias, seguirán estrechamente relacionadas como la estructura informal de un todo hasta completarse el siglo XVIII. 4. Los procesos de 3 continentes que convergen en 1498. No puede entenderse la historia desde ese año hasta el siglo XVIII sin estudiar los procesos ocurridos hasta el siglo XV. 5. El proceso de poblamiento de América, el poblamiento indígena de Venezuela, la expansión caribe y los chichas y su impronta cultural en nuestro occidente andino. 6. La historia de España desde los primeros pueblos históricamente íberos, presencia de Fenicia, Grecia y Roma, los reinos visigodos, la herencia alemana, la invasión musulmana y la reconquista. 7. La creación y disolución del imperio egipcio, la dispersión de sus fuerzas hacia el interior de África, la creación de los nuevos reinos, la expansión bantú y la experiencia civilizatoria en la cuenca del río Congo. 8. Las migraciones blancas, especialmente bereberes, de África a las Islas Canarias, asentamiento y diferenciación étnicas en las 7 islas, su descubrimiento y colonización por parte de Castilla en el siglo XV. 9. Igualmente, no puede entenderse la historia de Venezuela desde 1498 hasta el siglo XVIII sin estudiar los procesos ocurridos durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 10. El impacto en América y Venezuela. Resistencia, asimilación y creación de nuevas experiencias étnicas. Lucha de españoles contra indígenas. Lucha de españoles e indígenas en contra de otros indígenas. Creación de pueblos de españoles y de pueblos de indios. Surgimiento del criollo como hijo de peninsular nacido en América. Asimilación de los canarios como blancos de orilla. Asimilación de los africanos negros a los pueblos de españoles. Resistencia y cimarronaje de los africanos negros. Alianza de los españoles peninsulares y criollos con africanos negros para combatir tanto a indígenas rebeldes, caso emblemático en Perú, como a cimarrones. Aceptación jurídico-legal de los procesos de mestizaje ocurridos: pardos, negros, zambos, lobos, cuarterones, quinterones, onzas. El impacto en Venezuela. Comienzo del proceso de condensación social
que dará origen a nuevas formaciones geoespaciales transformadas en geohistóricas, surgimiento de territorios organizados como provincias, dirigidas por un gobernador, quien a su vez era capitán general. Surgimiento de territorios organizados como Real Audiencia para dirimir los asuntos legales. Surgimiento de territorios organizados como Real Consulado para dirigir los asuntos económicos. Surgimiento de territorios organizados como diócesis para llevar a cabo la evangelización y los asuntos de las iglesias locales. 12. La mayoría de estas nuevas condensaciones sociales vivirán un largo plazo histórico, lo que devendrá en la creación y consolidación de acendrados sentidos de pertenencia e identidad que seguirán subsistiendo hasta el día de hoy, especialmente en la conciencia colectiva del pueblo, aunque en numerosos casos sea desdeñada por los sectores políticos, económicos, académicos y comunicacionales dominantes. 13. Esos procesos de identidad, surgidos al calor de los procesos históricos, pueden ser muy diversos, pues a veces se pertenece a diferentes provincias, reales audiencias, reales consulados y diócesis. Es decir, territorios que comparten pertenencia a una misma provincia, no comparten las mismas reales audiencias, los mismos reales consulados, ni las mismas diócesis. Esto es muy cierto. En aquellos territorios considerados periféricos o marginales, como era el caso de Venezuela en los siglos XVI, XVII y XVIII. La coincidencia de pertenencia de un territorio a las 4 formas de organización será casi exclusivo de aquellos espacios centrales para los planes de la corona, como lo fueron los virreinatos. 14. El impacto en España. El impacto que tendrá en España la colonización de América y de las Filipinas será capaz de acentuar tanto el fortalecimiento del primer Estado-nación moderno como el proceso de reconfiguración étnica dada en la práctica, pero no asimilada en su justa dimensión por las élites gobernantes e intelectuales de la metrópolis peninsular, siendo la primera en comprender esa reconfiguración étnica la Iglesia española, tanto por las nuevas diócesis formadas en América como por el testimonio evangelizador de las órdenes religiosas. 15. La creación de las leyes de Indias implicará un alto grado de creatividad para darle cabida a la nueva realidad, como en pocas ocasiones se ha dado en el mundo. La participación de la teología salmantina en la justificación del indio como ser humano y como persona constituirá la creación de los derechos humanos universales. 16. La realización simultánea del ordenamiento territorial en la península, en las Islas Canarias, en las Filipinas y en América, constituirá para la corona un reto colosal para un poder político que desde el principio se planteó construir colonias de poblamiento y no enclaves comerciales, como había sido la experiencia fenicia, griega y del Portugal contemporáneo.
XVII. El impacto en Europa. Con el avance del control de España sobre las riquezas de América, aumentará la presencia de las otras potencias europeas, generando agrias disputas, muchas de ellas bélicas, con Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal, que irán cambiando el mapa de la ocupación europea de América durante estos siglos. Disputas que no serán zanjadas hasta el primer tercio del siglo XIX, cuando se consuma la secesión de España de los territorios continentales americanos, quedando solo los bolsones insulares de República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. La primera se independizará de España de una manera sui generis, y las otras dos le serán arrebatadas a España en ocasión de la guerra que Estados Unidos le declara en 1898. 18. El impacto en África subsahariana. Entre los siglos XVI y XVIII se desarrollará con plenitud la trata atlántica negrera, son 3 siglos, XVI, XVII y XVIII, que va en paralelo con la trata de esclavos musulmana que comenzó en el siglo VIII y terminará en el XIX, 1100 años después. Dirigida fundamentalmente la europea por Francia, Inglaterra y Portugal. España no será un proveedor de esclavos, pero sí uno de los principales compradores para sus provincias americanas. 19. Existía una trata de esclavos milenaria entre los propios africanos, quienes capturaban a tribus vecinas rivales para convertirlas en esclavos, como hacían los europeos, como hacían los musulmanes y como hacían los caribes y los arahuacos, para beneficiarse de diversa manera de su mano de obra reproductiva y de trabajo. Esta era la modalidad dominante en África para el siglo XVI, cuando empieza el contacto con las potencias europeas que estaban abocados al negocio de América. 20. Dadas las condiciones tecnológicas de los europeos para el siglo XVI, carentes de la tecnología naval suficiente para vencer la barra del Atlántico en África Occidental y con armas que presentaban el doble problema de no ser aún armas de repetición y además estar las mismas armas en manos de los propios africanos, quienes las conseguían en el intercambio comercial con los musulmanes, cambiándolas por el oro, los esclavos y la sal subsahariana. 21. Por tales condiciones se efectuará una alianza entre los traficantes de esclavos africanos y los traficantes de esclavos europeos. 22. Pero ya en el siglo XVIII, los europeos tendrán armas de repetición y su tecnología de navegación les permitirá llegar con los barcos hasta la orilla del África Occidental, con lo que podrán imponerse por la violencia a las tribus africanas, logrando así que antiguas etnias esclavistas se conviertan ahora en etnias esclavas, tal como le sucedió a los yorubas y los daomeyanos, que de esclavistas que vendían esclavos negros pasaron a ser ellos mismos esclavos. 23. El impacto en África insular, el rol de las Islas Canarias.
Mientras parte del África insular, las Islas Canarias, son conquistadas e incorporadas plenamente a la corona de Castilla, luego convertida en la corona de España, los canarios cumplirán varios roles. Irán como esclavos blancos a América, concepto acuñado por el historiador venezolano Manuel Rodríguez Campos. Serán trasladados como migrantes repobladores de la provincia de Andalucía, cuya población había sido diezmada por la última fase de la guerra de reconquista que se efectuó en sus predios y por la expulsión de moros. Las Islas Canarias serán convertidas en la primera escala de los viajes de España hacia América y en un laboratorio de aclimatación de vegetales y animales que se querían implantar en América. Valgan los ejemplos del mango y de la caña de azúcar, entre otros, que nos vino de Canarias. 24. La relación con Asia a través de las Filipinas. La expansión asiática del Imperio Español hacia las Filipinas repercutirá económica y culturalmente en América, especialmente a través del Galeón de Manila. Recuerden aquella famosa canción que decía ¿dónde vas? El predicado del Galeón de Manila. 25. Al final del siglo XVIII tenemos el esbozo de Venezuela. Se ha creado la protoetnia venezolana. Al final del siglo XVIII tenemos la consolidación de varias formaciones sociohistóricas conformadas en provincias, una de las cuales es llamada Venezuela, producto de una condensación. Las provincias son sometidas a distintos procesos de unificación, pero sin la participación simultánea de todas en una misma instancia. Se inicia desde el último tercio del siglo XVIII el recorrido para la unificación de lo que luego será llamado Venezuela. La Capitanía General de Venezuela se crea en 1777 con 6 provincias: Guayana, Maracaibo, Margarita, Nueva Andalucía, que es Cumaná, Trinidad y Venezuela, que es Caracas. La Real Audiencia de Caracas se crea el 6 de julio de 1786 y el Real Consulado de Caracas el 3 de julio de 1793. 27. Las provincias que iniciaron su condensación social en un largo plazo histórico de 101 a 252 años dispondrán de 17, 24 y 33 años para unificarse antes de 1811. 28. Esta aceleración histórica provocará un gran problema. El apresuramiento de la unificación se le unirá el subordinarse al nombre de otra provincia. 29. En el primer cuarto del siglo XIX se producirá el surgimiento de... En el primer cuarto del siglo XIX se producirá el surgimiento de la nación venezolana en su forma definitiva de república al finalizar la batalla de Carabobo. 30. La etnia venezolana y su configuración en el siglo XIX.
La etnia venezolana se desarrollará como algo novedoso en un ambiente de guerra y destrucción y sometida a los siguientes procesos. Debe negar públicamente su anterior pertenencia a España. Debe subordinar su experiencia societal como provincia a la provincia de Venezuela encarnada en Caracas, la que impondrá su poder, acelerando el proceso de centralización de la toma de decisiones. Debe subordinar su historia particular, denigrada como historia menor, a la historia de la provincia de Venezuela, que es presentada como la historia de la nación venezolana. Del encuentro obligatorio en los escenarios de guerra o en las migraciones compulsivas, los pobladores pobres de diversas provincias, antes poco relacionados, estrecharán contacto y realizarán amplios intercambios que permitirán que a la cultura ya existente en cada provincia se vayan agregando elementos de las otras e incluso elementos nuevos que van surgiendo alrededor de este mestizaje. 31. Para dar cuenta de estos sucesos del siglo XIX, surge una tendencia historiográfica tan ideologizada que nubla por completo los elementos reales, por lo que es necesario desmontar algunos de sus principales supuestos. 32. Bolívar no es el padre de la patria. 33. Bolívar es nuestro héroe cultural en el sentido antropológico. 34. Bolívar es el padre de la República de Colombia. 35. Y Páez es el padre de la República de Venezuela. 36. No hubo una guerra de independencia entre Venezuela y España, pues esa afirmación es anacrónica. Para el momento cuando se abren las hostilidades entre los patriotas republicanos y los realistas monárquicos, todos éramos españoles. 37. Por eso, Bolívar nunca fue venezolano. Nació español y murió colombiano. 38. Lo que hubo fue una guerra civil entre españoles republicanos y españoles realistas monárquicos. Por lo tanto, no fue una guerra de independencia, sino una guerra de secesión. 40. Esta necesidad ideológica de negar el carácter de guerra de secesión llevará a la negación del papel de España en la construcción de lo que somos. 41. Al desarrollar el hiato español de los siglos XVI, XVII y XVIII, también se enterrarán en el olvido los aportes indígenas, los aportes de los africanos negros, los aportes de los africanos canarios y nuestra estrechísima relación de construcción conjunta con el resto de la América española, de la América indígena, de la España europea, del África subsahariana, del África canaria y del Asia, de las Filipinas. 42. Solo se destacará la importancia del elemento étnico criollo. 43. Se confunde provincia de Venezuela con República de Venezuela. La historiografía dominante confundirá adrede la historia de la provincia de Venezuela
una de las 6 que configuró la Capitanía General de Venezuela en 1777, con la historia de la República de Venezuela surgida a partir de 1830, 44, lo que llevará a la exacerbación del centralismo de Caracas en detrimento de las otras provincias, problema hasta hoy día no resuelto. 45. 3 repúblicas y 4 monarquías entre 1811 y 1819. Un absurdo historiográfico. 46. A partir de 1811 y hasta 1819, en pleno desarrollo de la guerra de secesión venezolana entre los patriotas republicanos y los realistas monárquicos, se van a producir 3 concreciones de gobierno por parte de los insurgentes que quedarán registrados para la historiografía como Primera, Segunda y Tercera República. Esta periodificación debió ir acompañada de su complemento, que dijera Segunda Monarquía, Tercera Monarquía y Cuarta Monarquía. Pues, si se instalaba la Primera República en un sector de Venezuela, el otro sector seguía adscrito a un régimen monárquico. La historiografía dominante ha obviado esa condición. 47. Entre 1811 y 1822, lo que hubo fue un periodo de transición. 48. A partir de 1830, solo hemos tenido una única república. 49. Hablar de Cuarta y Quinta República es una lobotomía aplicada a la conciencia histórica de Venezuela. Por eso destaca el absurdo de hablar de una Cuarta y de una Quinta República, tratando de calcar como un colonizado enajenado la experiencia francesa de la Quinta República, país que sí estuvo sometido a gobiernos republicanos seguidos por gobiernos monárquicos. Si queremos ver la evidente ilogicidad y la carencia del más mínimo aprecio y respeto por la ciencia histórica, tendríamos que, en un lapso de 8 años, 1811, 1819, se suceden en Venezuela 3 repúblicas, y luego, en el lapso de 168 años, 1830, 1998, se sucede una sola, la Cuarta República. La aceptación de tal barbaridad por historiadores y parte de la élite intelectual dice mucho del fracaso y decadencia de las élites universitarias y comunicacionales. Doctor Enrique, Ajá. perdona, el tiempo ha pasado un poco, pero se puede dar ahora unos 5 minutos para que concluya esta idea y después abrir entonces la posibilidad de las preguntas y el debate, y usted pueda entonces allí concluir lo que estime conveniente. Gracias. Ok. Está bien, vamos a tocar 50. Los conceptos fetiches de Cuarta y de Quinta República surgen por 2 intenciones ideologizadoras. 51. La segunda intención es pretender vender la idea de que Venezuela estaba entrando en una nueva era, la era de su realización plena. 52. Contra el concepto fetiche de la Cuarta República, rescatamos para la discusión la periodización tradicional del siglo XIX. 53. Contra el concepto fetiche de la Cuarta República, rescatamos para la discusión la periodización tradicional del siglo XX. 54.
la reconfiguración de la etnia venezolana, la etapa de la demolición nacional. A partir del régimen imperante desde 1999, entramos en una etapa de demolición nacional que busca debilitar nuestro núcleo ético-mítico, gestado a lo largo de más de 500 años, constituido también por la memoria histórica de la América precolombina, de la historia milenaria de España, del África subsahariana y de las Islas Canarias. 55. La demolición nacional feudaliza al país. 56. La demolición nacional impulsa la migración forzada. 57. Se busca controlar la migración forzada en los países receptores. 58. La configuración de la etnia venezolana desde el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX. En el siglo XX se potencia la etnia venezolana con la incorporación de las oleadas de inmigrantes que darán origen a las etnias biculturales binacionales. 59. La reconfiguración de la etnia venezolana en el siglo XXI. Y en el siglo XXI se inicia un proceso inédito, pues la etnia venezolana se abre en dos: los venezolanos de adentro y los venezolanos de afuera, la diáspora. Por lo que esta vez la reconfiguración étnica se efectuará dialécticamente, tanto en el territorio ancestral venezolano como en los países receptores pertenecientes a los 5 continentes. La diáspora se ha convertido en una nueva macroetnia, los venezolanos mundo. 60. La configuración étnica de la diáspora como etnias biculturales binacionales como venezolanos mundo. 61. La configuración étnica de la diáspora como nuevos venezolanos. 62. La configuración étnica de la diáspora y su relación con Venezuela. ¿Cuál va a ser la relación con Venezuela? Los sentimientos de nostalgia, de reclamo, de dolor se entremezclan, pero puede surgir la voluntad de seguir siendo venezolano, así no se habite el territorio. En ese momento se toma la decisión de participar en la reconfiguración de la etnia nacional venezolana. Y para finalizar, 63. La reconfiguración de la etnia venezolana como un salto cualitativo. La reconfiguración de la etnia venezolana solo podrá efectuarse con la participación en igualdad de condiciones de los venezolanos de adentro y los venezolanos de afuera, la diáspora. Y si somos capaces de pensarla completamente desde 1498 hasta nuestros días, los resultados serán un salto cualitativo en relación con lo que éramos. Habremos convertido la crisis en un gigantesco crecimiento del nosotros mismos. Gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Enrique por esta síntesis que, bueno, es de algún modo genial en cuanto que, como él ha dicho, pues, entre los 150 siglos, si mal no recuerdo que ha dicho, que hay una presencia de pueblos indígenas en el territorio de lo que muy posteriormente se conocerá como Venezuela, y el momento actual no es nada sencillo. Y de lo que se trataba, por supuesto, era de iniciar un diálogo y iniciar un interés de parte de nuestros participantes. Vamos ahora a dar espacio precisamente a que alguna pregunta que pueda haber surgido en esta exposición, resumida en esas 63 premisas, se pueda ahora como abordar de manera que podamos profundizar en unos minutos más, y de todas maneras el material que el doctor Enrique Ali nos ha suministrado, la coordinación del curso lo va a poner en la disposición de todos. Entonces está abierto
este derecho de palabra y derecho también de preguntas a nuestro especialista del día de hoy. Bueno, Enrique, a mí, claro, ha habido en los últimos años en Venezuela, para los hermanos que llegan de otras naciones, ¿no? Como una especie de intento de reestructuración, de revisión de la historia, ¿no? Pero entiendo que usted considera que esa revisión no tiene como mucho fundamento en lo que se ha intentado decir sobre una mirada un poco, si quieres, más beligerante de ciertos aspectos. ¿Me equivoco en lo que usted ha dicho, en lo que usted ha querido decir? Bueno, ¿respondo ahorita o reúno más preguntas? No se oye tu micrófono. Sí, podemos, si quiere, ir contestando y así vamos dando chance a que aparezcan nuevas preguntas. Recordamos que ahora es el espacio como para el compartir, para el preguntar el asunto. Recordemos que se trató de la periodización de un enorme periodo de tiempo, por lo cual, sin duda, habrán quedado algunas preguntas allí en el ambiente, ¿no? Sí, bueno, en principio es primera vez que intento hacer una presentación para dar una visión de 150 siglos. Entonces, estoy seguro que quedaron muchísimas lagunas que no se han podido comentar y que quizás en las preguntas salgan. La revisión histórica, en principio hay un criterio teórico y metodológico. La historia siempre se escribe la historiografía siempre se escribe en presente, nunca en pasado. Por lo tanto, cada vez que alguien escribe historia, realmente está dando una versión de lo que pasó, porque lo que pasó ya pasó. Eso significa que cada vez que se escribe algún libro sobre historiografía, se está dando una revisión, que a veces sigue patrones tradicionales, otras veces no tanto. En este caso, en los elementos fundamentales de la revisión que han venido realizando desde las distintas instancias gubernamentales, podemos clasificarla como ideologizadas. Pero para que veamos qué significa ideologización, nosotros queremos señalar que hay tres conceptos que se refieren al pensamiento: la teoría científica, la doctrina y la ideologización. La teoría científica es una teoría racional basada en conclusiones lógicas, en conclusiones sistemáticas, lógicas, con posibilidad de ser negadas o aprobadas, etcétera, pero que ya tienen un cúmulo de quehaceres racionales y basadas en fenómenos ocurridos. La doctrina es cuando alguna institución toma esa teoría científica para reproducirla como parte del ethos de su propia institución. Y la ideología es cuando adrede se falsea la realidad para crear un discurso que justifique los intereses, digamos, sectoriales de quien los pronuncia, pero que tienen como característica básica que en lo fundamental no está basada en la realidad, sino en una realidad inventada. No es una realidad basada en construcción fenoménica. Entonces, de esa manera se ha generado ya desde el siglo XIX, en el caso de la historia, una historiografía que niega el aporte español, que niega el aporte indígena y, por supuesto, que invisibiliza el aporte de los africanos negros. Esa corriente negadora, ideologizadora, surgida en el siglo XIX, este gobierno no solamente que la ha hecho suya, porque casi los gobiernos anteriores, casi todos, también la hicieron suya, sino que la ha empeorado porque ha tergiversado aún los hechos ocurridos. No solamente que los ha negado, sino que los ha tergiversado, no los ha tomado en cuenta. Incluso inventa cosas y ocurre
por ejemplo, en el caso concreto de este gobierno, cuando se va a denominar un periodo de 168 años más o menos como Cuarta República, eso no se basa en ninguna posibilidad de periodificación histórica, porque no puede ser que en 11 años más o menos hay 3 repúblicas y luego en 168 más o menos hay una sola. Eso no tiene ningún criterio racional en la historiografía. Y todo se hace, ¿por qué? Para poder concluir que a partir del 98 comienza una quinta república, es una nueva era, es un nuevo Mesías, etc. Y que se calca el concepto de quinta república de la experiencia francesa. Por lo tanto, es un pensamiento además muy enajenado y colonizado. Ya ahí hay un error gravísimo, pero un error gravísimo que ya no es racional, ya no es científico, sino está ideologizado por completo. Luego, en la propia práctica gubernamental, con relación a los personajes históricos, incurre en contradicciones evidentes. Por ejemplo, el gobierno, a través del PSUV, tiene un organismo para la formación de sus principales cuadros, que es el Frente Francisco de Miranda. Por lo tanto, uno pudiera decir que ellos apoyan el pensamiento mirandino. Pero una de las grandes contribuciones de Miranda, ya en el siglo XVIII, fue la creación, la proposición de que los nuevos países que iban a surgir, que eran de la América Española, se llamaran Colombella, en homenaje a Colón. Entonces, mientras Miranda y luego Bolívar, cuando crea el nombre de Colombia, le dan homenaje a Colón, el gobierno suspendió la celebración del 12 de octubre, lo sustituyó por otro, que sería la celebración de los indígenas, y además eliminó, por ejemplo, las principales estatuas de Colón en el país, especialmente la de Caracas. Ahí hay una contradicción evidentísima, que lo que señala es una intencionalidad ideologizadora, no una intencionalidad científica de comprensión de la historia. Bueno, muchas gracias. A ofrecer algunas informaciones importantes del desarrollo de nuestro curso. Y podríamos también aprovechar, siendo que nos quedan algunos minuticos, concluir la presentación de nuestro grupo, de manera que podamos saber quiénes estamos, porque está siendo como muy enriquecedor esa diversidad cultural también, esa diversidad de lugares de origen, etc. Profe, entonces te ofrecemos estos últimos 5 minutos para que tú puedas completar alguna idea que te parece importante dentro de este maratón histórico que te pusimos a hacer, pero que por tu genialidad lograste resumir muy bien. Bueno, lo primero que yo quisiera es nuevamente ratificar el agradecimiento a ustedes por haberme invitado. Muchas de estas cosas pueden ser complementadas. Nuestra página de SISCUBE, nosotros tenemos 946 documentos colgados, productos de las investigaciones del centro. Entonces, es www.siscube.org. Y en nuestro canal personal, YouTube, Enrique Lee González, y en el canal de YouTube SISCUBE, ambos ahí tenemos 104 videos en donde trabajamos los aspectos indígenas, los africanos, la historia de África. Por ejemplo, hemos señalado algunas cosas de África desde 1983. Yo comencé a dar historia del África negra hasta el siglo XV, del Imperio Egipcio hasta el siglo XV. Y algunos de esos materiales, de esos momentos, están colgados en la página de SISCUBE y pueden ser descargados gratuitamente. Entonces, disculpen que evidentemente que se han quedado cosas sin tocar o sin poder profundizar, evidentemente, porque son 150 siglos. Pero los invito a que entren en nuestros canales en YouTube y a nuestra página, y quien lo desee puede suscribirse o escribir en nuestro correo, que es siscube@gmail.com, si tienen algunas preguntas puntuales, o incluso te podríamos enviar algunos
materiales en donde aparece la lista de los temas que hemos trabajado, de los artículos que tenemos en SICUBE, pero organizados por área temática por si alguno está interesado. Muchísimas gracias por su atención. De verdad, para mí también ha sido un gran momento de poder colaborar con este grano de arena en la consecución del proceso misionero, proceso en el cual creo perfectamente y que estamos obligados como cristianos católicos a realizar la misión. Cada uno desde donde pueda. Como en mi caso tengo poca paciencia y mal carácter, no podría estar en contacto directo como si lo están ustedes. Así que muchísimas gracias por la invitación, que Dios nos siga bendiciendo y que bueno, al final la bendición, ustedes que son sacerdotes, tienen más fuerza, así que espero que también me bendigan, así como dice el Papa, que recen por mí. Yo tenía que decir, recen muchísimo por mí. Muchísimas gracias. Muy bien, Enrique, muy bien, muchas gracias de verdad. Por aquí está también agradeciendo al padre Ricardo Guillén, nuestro director, está agradeciendo al profesor Enrique por las luces que nos ha ofrecido. María Goretti dice, excelente exposición, muchas gracias.